8 de la mañana, 19 minutos. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que el Gobierno mantendrá un rol de acompañantes, un rol de facilitadores frente a las conversaciones para fijar la hoja de ruta del nuevo proceso constituyente. Claro, que es uno de los temas que quedó para después del 18, como varios otros que se postergaban la semana pasada antes del inicio de las fiestas patrias. Esta semana, como decimos, se van a retomar las negociaciones ahí en el Congreso Nacional. Los presidentes del Senado y de la Cámara no descartan impulsar un posible nuevo plebiscito de entrada que tenga, eso sí, dicen, alternativas. Y el gran punto es que esta semana es distrital y que puede complicar un poco esas reuniones que se realicen o no. Néstor Aburto tiene toda la información, está con nosotros en el estudio. Hola Néstor, buenos días. ¿Cómo están? Hola. Muy buenos días. Como dicen en el campo, no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. ¿Por qué lo decimos? Porque previo al 18 de septiembre fueron varios de distintos sectores políticos que señalaban lo siguiente: dejémoslo para después del 18. Y esto era las conversaciones para llegar a un acuerdo de una vía institucional para varios escenarios, uno de ellos la instalación de un nuevo proceso constituyente en el país o tomar otro camino tal como ha sido evaluado por varios sectores. De hecho, la injerencia del gobierno, que ha sido criticada por la oposición, un posible plebiscito de entrada, el número de eventuales convencionales y la inclusión de expertos son algunos de los puntos que seguirán discutiendo hoy en el Congreso Nacional los parlamentarios. La vocera de gobierno, la ministra secretaria general de gobierno, Camila Vallejo, volvió a referirse a este proceso y aclaró que el rol del Ejecutivo será de acompañante y facilitadores, y manifestó esperar que este diálogo sea exitoso y esté radicado, dijo, en el Congreso Nacional. No somos entes o una institución que vaya ahí a negociar ni a pautear, no es nuestro ánimo, muy por el contrario, nuestro ánimo principal es que ese diálogo sea exitoso y que esté radicado donde desde un inicio el presidente dijo que debía radicarse, que es en el Congreso Nacional. Declaraciones que entrega después de conocidos los resultados de la última encuesta CADEM, que arrojó que un 49% de los consultados prefiere hacer un nuevo plebiscito de entrada, lo que ha sido mirado con atención en el mundo político y que está tomando fuerza en el debate. Incluso algunos proponen no solo sí o no, sino también los mecanismos para poder llegar o arribar a un texto constitucional. De hecho, el presidente del Senado, el socialista Álvaro Elizalde, no descartó la posibilidad de impulsar esa idea. Las distintas opciones están sobre la mesa y tendrá que evaluarse su pertinencia conforme al itinerario que acordemos como resultado de este diálogo. Aquí no se trata de afirmar que se va a realizar un evento electoral de naturaleza o que no se va a realizar. Más bien, no descartar distintas alternativas buscando un procedimiento que sea profundamente democrático. El presidente de la Cámara de Diputados, PPD, Raúl Soto, buscará dar certeza, dijo, de esta nueva hoja de ruta durante esta semana o la próxima semana. Recordemos que Elizalde y Soto son los encargados del diálogo institucional. Todo eso significa que no hay que descartar ninguna posibilidad, que si es necesario, ¿verdad?, consultarle a la gente por qué camino es mejor seguir, hay que tenerlo en consideración, es uno de los factores que hay que tener encima de la mesa, no hay que descartar nada, ni siquiera un nuevo plebiscito, pero seguiremos conversando esta semana. El debate en el Poder Legislativo, que ha tenido esta suspensión de conversaciones, usted lo recordará, y que aún sigue áspero, en medio de los conflictos que también se han generado en la oposición. De hecho, el diputado Mauro González, de Renovación Nacional, sostuvo que debería estar disponible para un plebiscito de entrada, que ese debería ser el acuerdo, mientras que el representante del Partido Republicano, Stefan Schubert, reconoció que habría que respetar la decisión de la ciudadanía. Todo eso significa que no hay que descartar ninguna posibilidad, que si es necesario, ¿verdad?, consultarle a la gente por qué camino es mejor seguir, hay que tenerlo en consideración, es uno de los factores que hay que tener encima de la mesa, no hay que descartar nada, ni siquiera un nuevo plebiscito, pero seguiremos conversando esta semana. Otros nombres como Camila Flores de RN, Rubén Oyarzo del Partido de la Gente también se han mostrado abiertos a esa alternativa. En el oficialismo, el timonel de Comunes, Marcos Velarde, llamó a no sobreinterpretar el resultado que desestimó la propuesta de la nueva Constitución, asegurando que Chile pide un plebiscito de entrada porque es lo que votó desde un inicio, por sobre
la opción que proponía una convención mixta. El diputado del Partido Socialista, Juan Santana, sostuvo que en la tienda están dispuestos a avanzar con las conversaciones, al menos para definir el número de convencionales que redactarán el nuevo texto. Esto lo hizo a través de un mecanismo institucional y democrático como es el plebiscito de entrada, y nosotros estamos por respaldar y validar la decisión que Chile tomó en esa instancia. En donde podemos abrirnos a un debate como lo son, por ejemplo, la conformación de listas de independientes y el número también de representantes de pueblo originario. En medio de la semana distrital, entre este jueves y el viernes se reanudarán las negociaciones por parte del Congreso. Se espera, o algunos advierten que podría haber un humo blanco a fines de esta semana, otros señalan que todavía falta más tiempo, sobre todo por la presión que se está generando, ya que las encuestadoras como CADEM revelan que los chilenos estarían abriéndose o tendrían dentro del ideario que se les pregunte nuevamente, o sea, iniciar de foja cero todo el proceso que se vive. A ver, Néstor, si uno aplicara la lógica es que hay un proceso constitucional que se inició con un plebiscito de entrada y que terminó con un plebiscito de salida. Yo creo que así se dijo siempre, sí, ¿no es cierto? Y Camila Vallejo y otros más en el gobierno decían, hay dos alternativas en el plebiscito de salida y por lo tanto esto termina con ese plebiscito. Lo dijo el propio presidente de la República, y eso es bueno recordarlo porque el presidente Gabriel Boric dijo cuando estaba de gira en Estados Unidos, en California, lo recuerdo como que fuera ayer, la primera semana de junio, dijo de forma tajante, dijo, aquí no hay dos escenarios, dijo, solo es apruebo o rechazo, y si se rechaza nos quedamos con la Constitución de Pinochet. Pueden buscar las declaraciones del presidente, claro. Por lo tanto, después varió su declaración, como muchas declaraciones del presidente, pero si nos vamos a esa declaración, en principio le dijo a los chilenos, aquí hay solo dos opciones. Por lo tanto, hay un proceso que terminó, que tenía plazos, había un procedimiento, terminó. Es verdad que en todas las encuestas, la gente contesta, los que son encuestados dicen que se requiere una nueva constitución. También ese es otro tema. Porque yo creo que eso está fuera del debate, excepto de algunos sectores políticos que podríamos decir algunos, no todo en republicano, por ejemplo. Exactamente, hay que armonizarlo todo, ¿no es cierto? Entonces, pareciera que la gente quiere, en estos instantes, por lo menos la encuesta Plaza Pública Academia, hay una mayoría que quiere un plebiscito de entrada. Ahí están, 49, pero la otra alternativa es 44. Sí. El resto son los que no contestan, no saben, etcétera. Ahora, ¿un plebiscito de entrada con qué? ¿Con alternativas? ¿Cuántas? ¿3? Un plebiscito de entrada que seguimos con la actual constitución, que tendría que ser una alternativa. No quiero seguir. 2, se modifica la actual constitución. 3, convención constitucional. 3 alternativas. O algo así, porque no puede ser 20 alternativas tampoco, porque si no, la que gana va a ser una minoría, ¿no es cierto? 3 alternativas. Y después, si es que es una nueva Perdón, la última elección eran dos preguntas, era sí o no, nueva constitución, y sobre la comisión mixta o una asamblea constituyente, que al final fue la que ganó. Porque al final lo que se está diciendo acá, 100% elegida, pero también la gente está valorando, y no lo hacía anteriormente, a los llamados expertos. ¿Cómo se eligen esos expertos? ¿Son acompañantes? ¿Son personas que participan de la convención y por lo tanto hay, mira lo que voy a decir, cupos reservados para expertos? Una nueva categoría aquí. ¿Quiénes son los expertos? Es que ahí se pone complicado, porque lo que está claro, además de que la mayoría no quiere la constitución actual, ya sea modificarla o cambiarla por otra nueva 100%, es que la gente tampoco quiere políticos cerca. Ya lo dijo, como decías tú, en el plebiscito de entrada anterior, sí, en donde se elige la convención constitucional versus la convención mixta. Y ahora no necesariamente se han vuelto a acercar a los políticos, y lo que pasa es que la decepción fue muy profunda respecto de la Convención Constitucional y su carácter independiente, porque su propuesta finalmente no fue acogida y fue rechazada en el plebiscito de salida. Ahora, yo por lo menos no entiendo que se quieran acercar nuevamente a los políticos con una eventual convención mixta, pero sí con expertos, pero que no estén, comillas, contaminados políticamente, y ahí es donde se vuelve complicado el asunto, porque son expertos que de todas formas tienen simpatías políticas, eso está claro. O sea, que tendría que tener representación de anclaje por cada una de las unidades, digamos, políticas, o de los representantes políticos que tienen representación parlamentaria. Claro. A ver, cada sector tiene expertos, todos lo saben.
O sea... No, y se vieron durante el proceso, aquí mismo por estos micrófonos pasaron del Partido Comunista hasta sectores de derecha, pasaron por estos micrófonos analizando previo a la instalación del proceso constituyente. Ahora, o sea, expertos hay, o más que expertos, personas que se han especializado en derecho constitucional con las miradas, con las sensibilidades de las miradas, de las diversas miradas que tiene el Parlamento. Ahora, ¿cuál es la mala noticia de todo esto? Que uno de los principales problemas, yo creo que hubo una crítica bastante generalizada al texto que se rechazó, que es el sistema político. Resulta que en la Comisión del Sistema Político había casi puros abogados. O sea, teóricamente personas que saben. Y resulta que fue una de las cuestiones más rechazadas. Por lo tanto, de expertos o de gente con conocimientos también hay que tener cuidado, porque hay expertos bastante ideologizados, expertos bastante extremos. O sea, hay de todo acá. Pues. Es buen punto el que tocas, Tomás, porque el proceso constituyente que terminó costó 68 mil millones de pesos al Estado chileno. Hay que recordar eso, incluyendo las campañas del gobierno en las campañas, digamos, del apruebo, de informar o qué sé yo. Eso es lo que le costó al Estado. Hay que decir que si se hace con expertos, los expertos que van a llegar a la mesa también tienen esa misma ideología. O sea, todos van a tener una posición que puede ser muy radical una de la otra. Entonces, por eso es que el presidente Lagos, lo decía Sebastián Piñera, lo han dicho los expresidentes que han hablado en las últimas semanas, hay que tomar el actual texto y habría que hacerlo en los puntos donde no se está de acuerdo llegar a un debate con eso, o sobre eso. Pero ¿qué dijo el expresidente Lagos? Él recurrió al León de Tarapacá, al expresidente Arturo Alessandri Palma. ¿Y qué lo que hicieron? Bueno, y recurrió al expresidente Alessandri con respecto a la Constitución del 25. Claro. Y que dijo, mira, aquí hubo unas personas, pocas, que redactaron la Constitución y después se la entregaron a los políticos y dice, apruébela, modifícala, pero aquí está. Y el expresidente Lagos propone algo similar. Propone que un grupo de personas, pocas, redacten una Constitución y después se la entreguen a los que sean elegidos. ¿Será eso lo que quiere la gente? Puede ser, no lo sé. Otros están diciendo, es distinto, pero va en esa línea. Los famosos, una nueva palabra que se empezó a usar ahora, bordes. ¿Qué son los bordes? Marco, claro. Los límites, los marcos. Algún crítico dirá, ni límites ni marcos, sino dirá camisa de fuerza, ¿no es cierto? Podrían decir, el crítico, que establecer los parámetros de los que no se puede mover la convención constitucional que se elija en la forma que se elige y que esté compuesto por quien esté compuesto. Marcos. ¿Cuáles marcos? ¿Qué bordes? Porque pueden ser principios generales, sí. Pero yo leí un documento, por ejemplo, de Amarillo, antes del plebiscito, con 3 páginas de principios generales. ¿Pueden ser? Puede ser, pero se pondrán de acuerdo sobre eso, ¿no? Es complejo. ¿Tú dices que no? Yo creo que es complejo. Yo creo que partiendo por el gobierno, que va a tener harto que decir, porque ellos son los que probablemente van a colocar la música también de esto, es el gobierno, tienen todo el andamiaje para hacerlo. El gobierno ha dicho, el presidente Gabriel Boric lo ha dicho en más de una oportunidad, que técnicamente tiene que ser una hoja en blanco, es decir, un nuevo diálogo político para un nuevo texto constitucional. Evidentemente sin señores que se duchen o voten desde la ducha, señores que andan con cabezas de monos ahí en medio de otro que saca paya, porque eso es lo que ha dicho el presidente, que fueron los excesos de la convención o estas fiestitas o estos gustitos que se dieron algunos, dejarlos fuera de este proceso. Mira, pero respecto al contenido, es lo que han hablado de que tiene que ser prácticamente una hoja en blanco. Volvemos al foja cero. Pero y que la independencia política no garantiza... Estoy diciendo lo que ha advertido el gobierno. Un buen producto. Porque hay otros sectores políticos que dicen que hay que utilizar esta constitución y en base a este diálogo, claro, entrar a un debate más profundo. Yo mencionaba lo de la independencia política, porque en algún minuto haya que ser 100% aséptico de política y eso garantizaba supuestamente un proceso positivo y un producto excelso. Y no pasó. No pasó. Hay algunos que dicen que no es hoja en blanco, sino que hay que tomar en consideración la Constitución del 25, el proyecto constitucional de Bachelet, el proyecto constitucional rechazado, y se salta la Constitución actual. Yo he visto esa lista y yo digo, habrá que saltarse la Constitución actual, digamos, el recurso de protección, que no está en la Constitución del 25, que no está... no sé si me explico, hay también ideologismo incluso en eso.
En todos los textos habrá algo. El principio de legalidad que está en distintos textos constitucionales. Pero, a ver, Camila Vallejo dijo 100% elegidos. Y ahí el gobierno está metiendo la mano, el dedo, opinando sobre algo que está en manos del Parlamento. El gobierno sigue interviniendo. No es un mero acompañante, sino que está marcando puntos permanentemente el gobierno, tratando de retomar, Néstor, agenda también. O sea, hay un problema del gobierno en cuanto a la agenda. Claro, lo que pasa es que el gobierno tiene que buscar un relato. Lo hemos hablado en la radio respecto a las crisis de los gobiernos. Es que duda cabe que este es un gobierno que ha tenido crisis a los 6 meses, una crisis muy profunda que terminó con un rediseño de su equipo político, pero el gobierno necesita encontrar el relato, y el relato no está aparentemente, ni lo quieren buscar en la agenda que ellos pueden impulsar, que sea paralelo a el debate constitucional. Por las declaraciones de la vocera, por las señales que ha dado el presidente Gabriel Boric, ellos van a seguir intentando su relato de gobierno en base al debate constitucional. Porque las señales son claras, ¿eh? No vemos, por ejemplo, una agenda profunda, estabilizadora respecto a las otras demandas que hay, seguridad, salud. Porque yo le pregunto a usted, a los auditores, ¿cuál es la agenda de salud, por ejemplo? Sabemos que hay operaciones que vienen paralizadas desde que partió la pandemia. No hay relato en eso. Pero es que, a ver, Néstor... Vivienda. Pero Néstor, lo que ocurrió acá es que el gobierno, a ver, esto se dijo siempre, el gobierno era de 2 tiempos. Era un gobierno pre-plebiscito, un gobierno post-plebiscito. Si se ganaba el plebiscito, era la aplicación del programa con todo, ¿cierto? Con todo. El problema es que perdió el plebiscito. Y el gobierno estuvo prácticamente suspendido en su gestión, además de que tuvo muchas contradicciones internas y todas las conocemos, pero suspendido en su gestión esperando el plebiscito. Lo perdió, no por poco, por mucho. Entonces se quedó en buena parte sin programa, pues. Si eso es lo que... Y además es un asunto que lo dijo el mismo gobierno, no lo estamos inventando nosotros, esto no es una interpretación. Entonces aquí yo creo que vienen 2 cosas por parte del gobierno, mirando solamente el gobierno. Uno, ¿ha habido un análisis después del plebiscito por qué se perdió? Un análisis en serio. ¿Se ha juntado el gobierno con los partidos oficialistas para sinceramente analizar cuáles fueron los problemas? Entonces, oye, antes de eso tenemos que ir al Palacio de la Moneda. María José de la Barra. ¿Cómo están? Muy buenos días. Efectivamente, en este momento está ingresando la vicepresidenta de la República, Carolina Toá, ministra del Interior, que debido a la ausencia del presidente Gabriel Boric, quien está en la Asamblea General número 77 de las Naciones Unidas, está ingresando en este momento como vicepresidenta de la República, recibe los honores acá en el Palacio de la Moneda. Ingresa siendo pasadas las 8:30 de la mañana, está en este momento recibiendo los honores de Palacio. Nosotros estamos ubicados en el Patio de los Naranjos. Saludan a la vicepresidenta Carolina Toá, quien está en este momento esperando para poder ingresar al Palacio de la Moneda, recibe los honores. Quien hace pocas semanas asumió como ministra del Interior, hoy recibe los honores como vicepresidenta de la República. La saludan en este momento. Avanza Carolina Toá por el Patio de los Cañones, vestida de verde con una chaqueta color negro. Está en este momento cruzando el Patio de los Cañones, va a ingresar por el sector de Entrepatios directo hacia la cartera del Interior. Durante esta semana va a estar en el rol de vicepresidenta de la República debido a la presencia del presidente Gabriel Boric en Estados Unidos. Saluda e ingresa directamente al sector del Ministerio del Interior por parte del Entrepatios. Es la llegada de Carolina Toá como vicepresidenta de la República acá en el Palacio de la Moneda. Bio, la radio. Atentos a lo que sucede en el Palacio de Gobierno. Lo que decíamos es muy simple. Solo sobre Carolina hay que mirarla. Hay que mirar muy atentamente el hora ahora de la ministra vicepresidenta de la República, Carolina Toá. En el pasado, en crisis políticas, los ministros del Interior, cuando los presidentes salen fuera del país, aprovechan de tener una agenda y dar señales. Creemos que es lo que va a hacer Carolina Toá. Es una mujer política desde hace muchos años, sabe cómo se dan las señales, así que hay que estar muy atento a la agenda de Carolina Toá. Sí, mira, lo que decíamos era si ha habido un análisis por parte del gobierno de los partidos oficialistas de las causas de la derrota. Porque entiendo
que determinadas las causas se actúa en consecuencia en temas políticos. ¿Lo ha habido? Ha habido a ver, hay un análisis común de por qué, más allá de que dijeron que había mentiras, fake news y todo eso, pero ¿en serio lo que pasó o no? Porque si no, van a seguir cometiendo errores, pues. Si eso es lo que va a ocurrir. Y lo otro, yo diría, es que el presidente de la República también tiene que actuar en consonancia con esos errores. Y va a tener que reformular todos sus proyectos estructurales de reformas. ¿Siguen iguales las reformas antes del plebiscito o después del plebiscito? ¿Es lo mismo o no? No, pues ya de la tributaria se entregaron más de 20 indicaciones. No solamente eso. Dijeron que eran insuficientes. Que con eso ya tampoco. Se las devolvieron. Claro, sí, que con eso tampoco. Claro. ¿Y qué va a pasar con la reforma de salud? ¿Y qué va a hacer con la reforma previsional? Lo que pasa, Tomás, es que yo creo que no ha habido un análisis al detalle, no ha habido un encuentro entre el gobierno, por ejemplo, los partidos oficialistas y sus dos coaliciones a puerta cerrada, un encuentro como, recuerdan ustedes cuando el realismo sin renuncia de Michelle Bachelet, ¿qué se hizo ahí? Se hizo un encuentro programático, de trabajo programático, algunos van a recordar, el año 2015, liderado por Jorge Burgos, en el estadio ahí del Banco Estado en Las Condes, y ahí se llegó a un acuerdo donde salió el realismo sin renuncia. Pero con el realismo de una crisis económica que en ese minuto estaba, con problemas de crecimiento y el tema del gasto. Acá no ha ocurrido eso. Acá no ha habido una reunión donde se miren a la cara y se digan, mira, esto fue lo que pasó, más allá del comité político, pero sino una reunión liderada por el jefe de Estado. No ha ocurrido. Sino que solo la insistencia de un nuevo proceso constitucional que a juicio de ello se ancla, digamos, en el porcentaje importante, el 80% de los chilenos que dijeron sí en el plebiscito de entrada. Ahora son momentos distintos, hay que hacerlo, no estoy diciendo que no, lo que pasa, o deberían hacerlo, pero son momentos distintos porque aquí uno de los grandes problemas es, realismo significa modificar los proyectos estructurales, ¿no es cierto? Yo creo que ese es el realismo, para que tenga alguna posibilidad de que sean aprobados en la Cámara, en el Congreso en general, el Senado. ¿Qué va a pasar con el PC? ¿Agarran sus cosas y se van o no? ¿Cuál es el límite que va a poner el Partido Comunista para no cruzar a la vereda del frente? Podría ser el año 2015, un pie adentro de la moneda y otro pie en la calle. Ya lo hicieron. Nueva mayoría. ¿Qué dijo en una entrevista el fin de semana Carol Cariola? Dijo que ella apoyaba a los estudiantes si protestaban pacíficamente, pero si hay movilización de estudiantes, yo entiendo todo eso, dijo. ¿Qué significa eso? En la moneda y en la calle. Por eso nego. Lo dijo explícitamente el fin de semana. Que no es de sorprenderse, porque ocurrió el año 2015, voy a insistir en el punto. Claro, pero, a ver, el tiempo pasa. ¿Cuál es el plazo para presentar la reforma la reforma previsional y la reforma de salud? ¿Un mes? Ahora, ¿no? O sea, lo que pasa si no está paralizado todo, ¿no? Lo que pasa es que todos esos proyectos igual quedan, se va a ralentizar porque viene el debate más importante del Parlamento el 1 de octubre. El presupuesto. Que es el presupuesto de la Nación. O sea, en un par de días más es el presupuesto de la Nación. Y ese es el debate más importante que consume muchísimas horas de las comisiones y también de las salas. Entonces, yo creo que cualquier proyecto ya definitivamente se puede presentar, pero el debate al dedillo ya yo creo que queda para el año 2023. Con crisis 2023. Con plebiscito de entrada, posiblemente. Con un plebiscito de entrada posiblemente o no, pero con una crisis económica como telón de fondo, que eso son 36, lo han dicho economistas acá mismo en la radio, 36 meses muy complejos para la economía chilena. 36 meses. O sea, prácticamente todo lo que le queda a esta administración. Hubiese sido el gobierno que sea, porque era el efecto de la pandemia, el efecto de muchas cosas sumadas, generaba esta crisis económica. Y a propósito de la ley de presupuesto, habrá que ver cuál es el compromiso del ministro Mario Marcel con el equilibrio de las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque se anuncia el próximo año un año de recesión y sin embargo un crecimiento del gasto público entre el 4 y el 5%. Eso significa un aumento de la deuda pública importante. ¿Cuál será el compromiso, en serio, no de palabras, de Mario Marcel por la estabilidad fiscal? Que es otro tema que se va a discutir en los próximos días. Sí. Gracias, Néstor. Que tengan un buen día. Igual tú, chao, Néstor. A propósito de las encuestas que estábamos mencionando en la discusión, en la conversación respecto de lo que se maneja como insumo, ¿no? Para lo que va a ser la discusión del proceso constituyente, lo que
queda de ese proceso. Hablemos de lo que dijo la encuesta Plaza Pública CADEM en relación a estas preguntas. Hay un 49% que prefiere hacer un nuevo plebiscito de entrada, 49%, y un 44% dice que está por un acuerdo político para tener una nueva convención constituyente. Un 48% cree que hay que reformar la constitución actual versus el 50% que cree que es necesario un nuevo proceso, o sea, una nueva constitución. Mira, ahí prácticamente está dentro del error estadístico, prácticamente empatado. Claro. Los que dicen que hay que reformar la actual constitución respecto de los que dicen que es necesario un nuevo proceso, una nueva constitución. Y al mismo tiempo, un 49% prefiere una convención mixta, o sea, una mitad electa y mitad de expertos, 29% una convención totalmente electa y un 19% una nombrada solo por el Congreso. Se pregunta también respecto de el principal o los principales perdedores después del plebiscito. Hay un 31% cree que el presidente Gabriel Boric fue el principal perdedor, seguido por el Partido Comunista, con un 25%. Entre los ganadores, por la opción rechazo, no hay ninguno claro, pero lidera la lista el comando del rechazo con un 30%. Y en relación al debate sobre el fondo constitucional, un 78% prefiere voto obligatorio, 74% está por asegurar propiedad y heredabilidad de los fondos de pensiones, 73% prefiere la multiculturalidad sobre la plurinacionalidad, 68% la promoción y libertad de elección de todo tipo de educación, 67% libertad de elección en salud por sobre un sistema único, 60% un Congreso bicameral y 50% que no se obligue paridad de género para los puestos del sector público. Y además se hace la pregunta respecto de la aprobación o rechazo de la administración del presidente Gabriel Boric. En esta semana, la 3 de septiembre, 38% aprueba su gestión y un 57% la desaprueba, de acuerdo a la última encuesta Plaza Pública CADEM. Y respecto a la valoración de los personajes, la mayor valoración es de Evelyn Matei, 64%, sube 5 puntos. Claudio Orrego, atención, Claudio Orrego, que estuvo por el apruebo, aparece aquí como la principal figura, yo diría, de un cierto oficialismo, Claudio Orrego, 63 puntos, un punto de Evelyn Matei con un aumento de 6 puntos. Germán Codina, 62%, sube 9 puntos, son los mejor evaluados. ¿Quiénes son los peores? Daniel Jadwe, 23%, bajó un punto, y Guillermo Tellier, 15%, bajó 8 puntos. Estos son los peor evaluados. También circuló durante el fin de semana una encuesta de panel ciudadano de la Universidad del Desarrollo, en donde se hacían preguntas similares a las que ya revisamos respecto del proceso constitucional. Rápidamente, algunas de esos resultados. En relación a la conformación de una nueva convención, ¿cuál de los siguientes mecanismos prefiere usted? Entonces, dice por género, dicen que un 50% dice que la mitad sean elegidos directamente y la otra mitad sean expertos nombrados por el Congreso, eso en un 51% el género femenino, que el 100% de los constituyentes sean elegidos, hay un 42% se impone y hay un 8%, entre un 8 y 10% que no sabe o no responde. Y por edades, que la mitad sean elegidos directa y la otra mitad sean por expertos, entre 18 y 30 años, 46% que sean elegidos, los constituyentes sean elegidos, mitad expertos, mitad nombrados por el Congreso, 46% entre 18 y 30 años. Atención cómo cambian los jóvenes en su votación. Hay un cambio notable. Entre 31 y 40 años, 48% ahí gana que sean 100% elegidos. Entre 41 y 50 años, 55%, 100% elegidos. Y así sucesivamente a mayor edad, todos los constituyentes elegidos en un 100%. También se pregunta si es que se incluyera expertos en la convención, creen que debiera tener derecho a voto. Acá también se pregunta por género. En este caso, el 56% del género masculino dice que sí, que deberían tener derecho a voto. 53% de género femenino también opina que sí deberían tener derecho a voto. Sin derecho a voto, 38% género masculino y 35% género femenino.